Hola, estamos en Punto Crítico, programa de televisión de la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia. Yo soy Carlos Alberto Patiño Villa. Hoy estamos grabando este programa y aunque evitamos siempre dar fechas, hoy vamos a dar la fecha. Estamos grabando este programa el día 28 de noviembre de 2019 en un programa especial, pues por una razón clara, y es que desde el día 21 de noviembre en el país se están presentando una serie de situaciones políticas de alguna manera entre inéditas y tradicionales, que han sacudido de alguna forma la estabilidad, han generado una crisis política importante. Se ha buscado una solución, han obligado a que el actual gobierno nacional de la República, presidido por el presidente Iván Duque, deba responder con claridad a las demandas sociales de muy diversos sectores, pero a la vez están obligando a algo que parece también pasar de alguna manera imperceptible frente a los ojos muy amplios de la opinión pública, y es que está obligando a una especie de repensar o reimaginar cómo son o cómo están configuradas las fuerzas políticas del país, cuáles son las propuestas de las fuerzas políticas del país, cuáles son los mecanismos de diálogo, pero sobre todo a algo que es importante, digamos, apuntar, y es cuál es el entendimiento cordial que debería existir en el marco de una república y de una república en el contexto del siglo XXI. Para hablar de lo que viene sucediendo a lo largo de esta intensa semana política, que es muy importante, pues hemos invitado a dos de los profesores que tienen un conocimiento y un seguimiento clave y detallado dentro de estas, digamos, tendencias en el país y que para el desarrollo de este programa pueden ser muy importantes. Uno de ellos es el profesor Óscar Almario García, historiador, doctor en historia, profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia, director del Centro de Investigación e Innovación Social de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la Universidad Nacional de Colombia en la sede de Medellín. Profesor Almario, muchas gracias por estar en Punto Crítico. Muchas gracias, profesor Patiño, por la invitación. Es un gusto. También nos acompaña hoy el profesor Juan Gabriel Gómez Alvarelo, quien es doctor en Ciencia Política de la Universidad de Washington, quien es magíster en Ciencia Política de la Universidad de Washington, es abogado de la Universidad Externado de Colombia y es profesor del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales IEPRI de la Universidad Nacional de Colombia en la sede de Bogotá. Profesor Gómez Alvarelo, muchas gracias por estar en Punto Crítico. Gracias, profesor Patiño, por esta invitación. Yo quiero iniciar con una pregunta y se lo voy a hacer inicialmente a usted, profesor Almario. Estamos frente a una citación inédita que fue la del 21 de noviembre de este año. Digo inédita sobre todo para la última generación, para los que son menores de 25 o 30 años, y es la convocatoria de un paro nacional. Hacía ya más de 2 décadas que no había un paro nacional. Creo recordar el paro nacional cuando pues nosotros, Juan Gabriel y yo, éramos muy pequeños, usted quizás un poco más grande que nosotros, pero esta es una situación inédita para las nuevas generaciones. Se produce después del proceso de paz, se produce con una serie de demandas muy plurales. Muchas personas se apuntaron al paro nacional en la gran marcha con muchas convocatorias. Y quiero iniciar preguntándole esto: estamos frente a una contienda política, entendida la contienda política como una reivindicación de derechos en una forma quizás un poco discontinua, pero una reivindicación de derechos plurales y abiertas. Sí, muy interesante la pregunta. Empezaría por decir que tengo la ventaja y la desventaja de no ser ni politólogo ni teórico político, por lo tanto procederé con algunas licencias desde mi manera de entender. Para eso está usted aquí, profesor, para que tenga todas las licencias posibles. Yo diría que todo está en un proceso de configuración, por lo tanto, cuando hay procesos en configuración, tanto nuevos sujetos políticos, nuevas prácticas ciudadanas, desafíos a los liderazgos más convencionales y más tradicionales que ha habido en el país, cuando en el centro de todos estos acontecimientos los jóvenes son un núcleo importante. Todo esto nos está llamando a repensar las estrategias de análisis que, entre otras cosas, y vale decirlo, en las ciencias sociales del país son más convencionales y tradicionales que imaginativas. Es decir, nos toca imaginar también lo que está pasando. En ese sentido, no hay modelos preestablecidos para leer lo que está ocurriendo, pero sin duda se está configurando una realidad nueva. En parte es una suerte de cóctel social, político, y lo voy a decir así, emocional.
hay una nueva emotividad en el país, en buena medida marcada por la emotividad juvenil. Y esto, yo diría, llevando este primer argumento a su límite, que es de las cosas posiblemente más inéditas y que tiene desconcertados tanto al gobierno y su entorno institucional más cercano, a la propia oposición al gobierno de todo tipo y a los liderazgos convencionales, más o menos, digamos, de la izquierda tradicional en el país. Esa emotividad no suele ser incorporada a las líneas de análisis que la teoría social con más frecuencia utiliza. De tal manera que toda esta situación va a implicar lecturas en diversos planos para poder identificar qué es lo que está pasando. Pero muy seguramente, si esto se mantiene y la tendencia se solidifica, estaremos asistiendo posiblemente ahí sí a la configuración de una contienda política cuya agenda, cuyos propósitos y cuyos actores dependerán de esa misma cristalización del proceso. Profesor Juan Gabriel, hay un hecho que es muy importante, es que si bien el paro nacional del 21 de noviembre fue citado en principio por las centrales obreras, y recuerdo pues, en particular a Julio Roberto Gómez y al otro directivo que recuerdo el apellido Orjuela, de la CUT y de la CGT, hay una cosa que es evidente, y es que a este paro se sumaron estudiantes, se sumaron comunidades indígenas, se sumaron también algunos representantes de comunidades afrodescendientes, movimientos de mujeres y defensa de las mujeres, movimientos de defensa de los derechos de los niños, movimientos de defensa de los derechos de la tercera edad, críticas por el tema de pensional y la reforma pensional, asuntos de reivindicación de la calidad de la educación, temas medioambientales, una serie de situaciones muy complejas y digamos, se volvió muy pluralista. ¿Este movimiento de protesta pertenece a un sector político? No, no pertenece. Eso es lo extraordinario de esta configuración que no acaba de configurarse, por decirlo así. Y es que la convocatoria proviene de un sector tradicional de la izquierda, que es los sindicatos. Y esa convocatoria la hacen sobre la base de un modelo conocido para ellos de movilización, la marcha. Y con base también en una experiencia exitosa de movilización que indudablemente es la movilización estudiantil del año pasado. Y con base también en un proceso que es muy importante para la sociedad colombiana, que han sido los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC, en el sentido de haber creado un espacio de distensión en el cual se puede expresar legítimamente la protesta social sin el temor a ser señalado de comunistoide, mamerto, etc. Entonces, en este escenario aparecen unas figuras que tienen un valor muy importante para esa convocatoria a múltiples sectores, y es Carlos Vives, una gran figura del entretenimiento y de la cultura, una persona que lleva el vallenato a el mainstream, a la corriente general de la sociedad colombiana y que goza de una gran aceptación. Cuando él habla y él dice, yo marcho porque es que creo que tiene que parar este proceso de asesinato contra los líderes sociales. Yo marcho porque es que nuestros viejos en Colombia no pueden recibir una pensión miserable. Y si a eso, y entonces empiezan a sumarse otras figuras. Entonces el cantante Santiago Cruz, de pronto escuchamos a la reina de belleza de Colombia. Digamos, para mí una cosa absolutamente singular, por accidente yo vi el Reinado de Belleza, un evento que uno considera lo más trivial, lo más frívolo. El discurso de la reina saliente era un discurso de yo he recorrido el país, he visto su dolor, he visto su sufrimiento, creo en la paz. Y llega una reina, la reina María Fernanda Aristizábal, y ella se une a la convocatoria. Y entonces encontramos una situación absolutamente inédita, y es que la gran clase media que sufre porque sus hijos están en préstamos con el ICETEX, porque el ICETEX los aprieta hasta la última gota pagando la matrícula en una universidad privada,
porque tienen dificultades en el acceso a los servicios de salud en las EPS, y a alguno de ellos les ha tocado presentar una acción de tutela para poder tener acceso a un servicio de salud con las EPS. Entonces, son personas que también tienen una sensibilidad nueva con respecto al tema medioambiental en un contexto también muy nuevo, que es el de el trastorno climático causado por el calentamiento global. Entonces, todas esas personas de pronto encuentran que hay una convocatoria que no está siendo formulada en ese lenguaje convencional de la izquierda, y se unen un poco, sí, emotivamente, pero también con una conciencia de que este es un país muy inequitativo, es un país muy desigual, es un país donde hay una gran concentración de poder económico, donde hay una clase política que es de oídos sordos a los clamores ciudadanos, que fue incapaz de responder al clamor de 12 millones de personas que votamos en la consulta anticorrupción, y una clase empresarial que recibe el campanazo de alerta en el 2018 de que hay una gran inconformidad en el país, que se canalizó y que se expresó con el 42% de los votos que obtiene Gustavo Petro. Y muchos analistas ese día dicen: ojo a este campanazo, necesitamos hacer reformas, necesitamos hacer cambios, tenemos que reducir las desigualdades. Pero tenemos unas élites y un gobierno que con mucha dureza, con mucha insensibilidad, un gobierno que tiene a personas como el ministro Carrasquilla, que dicen: el salario mínimo en Colombia es demasiado alto, cuando pues eso lo que produce es una gran indignación. Y cuando llega esta convocatoria, la gente no está respondiendo a la convocatoria de la CUT. No quiero infravalorar la importancia de esa convocatoria. Es más como una aglomeración de... Pero es justamente esa aglomeración no muy claramente articulada en un discurso convencional y expresada por figuras que tienen una gran credibilidad en la sociedad colombiana. Profesor Oscar, cuando uno revisa los titulares de prensa, aquí tengo pues un montón de titulares de prensa que no voy a leer, pero revisa los del Tiempo, los del Espectador, incluso los del Colombiano, los de la revista Semana, y así podríamos seguir con Vanguardia Liberal y con todos los demás periódicos, uno descubre algo que es importante, y es que hubo como dos momentos de la marcha el 21 de noviembre. Una fue la marcha durante el día hasta las 4 o 5 de la tarde, donde hubo una marcha en paz, una marcha tranquila, donde cientos de miles de personas marcharon. Estamos de una cifra que se mueve entre los 207.000 y los 400.000. Eso parecen ser las cifras como más, digamos, donde el conteo de los marchantes fue las más acotadas, las más precisas. Otros han exagerado y han dicho que más de 3 millones de personas, pero los 3 millones, digamos, en los conteos no aparecen. Y luego la marcha, o lo que sucedía, pareciera tener una transformación a lo largo de la noche del 21 de noviembre, y a lo largo del viernes 22 hasta la madrugada del sábado la situación se puso difícil. Se puso difícil el mismo 21 de noviembre en Cali, donde hay una serie de tensiones muy importantes. Se puso muy difícil en Bogotá por una serie de amenazas y de asuntos, y luego miraremos qué tan real o no es, digamos, lo que sucedió, porque sí sucedieron un montón de cosas, pareciera ser que no de la magnitud que se creía, pero sí sucedieron. Y hay una especie de contexto de violencia. Pareciera ser, para ponerlo en un lenguaje sociológico, que nos movíamos entre unos rituales violentos, en donde hay una conexión entre la política no violenta y la reivindicación del uso de la violencia para presionar cambios políticos, y una especie de destrucción coordinada. ¿En qué estábamos en este contexto? Complejo. Yo diría que justamente las claves de ese día no están exactamente en lo ocurrido, aunque usted lo resume muy bien en esos dos momentos de la marcha masiva en casi todo el país y luego desenlaces violentos. Digamos que esa es una descripción morfológica y temporal que yo diría es válida para una primera comprensión, pero diría que hay que remontar el asunto de la explicación, antecedentes importantes que ya se hicieron también muy visibles en la actitud del gobierno, porque el gobierno cayó en algo que no se debe caer, y que sobre todo para un gobierno retado por un paro
es lo que menos hay que hacer, que es una suerte de violencia simbólica. Es decir, es el presidente de la República, lamentablemente el primero en empezar a decir que algo va a pasar, como en el famoso pasaje literario de Gabriel García Márquez, de que algo va a pasar. La mala hora. Y efectivamente, pues va a pasar, o termina pasando. Pero es ese clima de terror, de que había manos internacionales, de que había un propósito contra el gobierno, y el presidente fue incapaz de leer el momento. Pero justamente esa incapacidad de lectura del presidente viene de atrás, y a eso es lo que quiero conectar un asunto, digamos, de análisis coyuntural con un asunto más estructuralmente visto. Me refiero a que el presidente empieza a perder su capital político, que no es despreciable, los votos con los que ganó la presidencia, más de 10 millones de votos. Lo empieza a perder desde el primer día de su posesión, porque no comprende que más allá de que él haya defendido una posición de campaña y defendido la posición de su partido y de su mentor político, el país estaba esperando otra cosa. Y cuando un presidente se inviste de tal, deja de ser el presidente de un partido o debe dejar de ser el presidente de un partido. Eso es parte del juego de la democracia. El juego de la democracia es justamente que hay unas instituciones superiores y la presidencial en este país es una de las más importantes. El presidente Duque era el presidente de todos los colombianos, incluso de los que no votamos por él, ¿ya? Para ser bien claro. Pero ya tenía que ser el presidente de todos. Pierde el capital político, desatiende el problema de la importancia que tiene el posconflicto y los acuerdos de paz. ¿Por qué? Porque había sensibilidad en el país y no porque la gente le estuviera dando un aval ciego a Santos o a lo que se discutió en La Habana y se firmó en el Teatro Colón. Es porque la gente quiere voltear la página del país, quiere otro relato para esta nación, quiere la posibilidad de que las nuevas generaciones tengan otra manera de ver el país distinta a lo que justamente nos condenó durante décadas. De tal manera que una insensibilidad frente a eso lo empezaba a alejar de su propia posibilidad de mandato y, por supuesto, otros errores. El gobierno no puede decir simplemente de que no está detrás de los asesinatos, pero cuando dice que esto no es sistemático, pero sistemáticamente mueren los líderes sociales, los líderes étnicos, los líderes comunitarios, ambientalistas, pues evidentemente que sí hay un patrón y eso empieza a producir otra distancia simbólica y emocional con el país que el presidente tiene que representar. Y se puede decir que el gobierno es dialogante, pero cuando ha habido momentos críticos, el caso, por ejemplo, de las mingas indígenas, los crímenes en el Cauca indígena, el presidente no ha sido capaz de dar el paso indispensable en ese momento, que era un diálogo en el contexto territorial y en el contexto de los actores. Lo que quiero decir es que la convocatoria del paro desborda a los convocantes mismos, porque la convocatoria llega sobre un ambiente previo de distanciamiento respecto del presidente, pero no por las lógicas políticas de la oposición, sino por otras lógicas que la gente estaba leyendo, y sobre todo los jóvenes. De tal manera que ese día, en efecto, yo marché en Medellín y durante la marcha puedo dar testimonio de que fue una marcha alegre, multitudinaria, fue de las más grandes del país proporcional, obviamente, a su población, ¿ya? Y fue una marcha ejemplar, hasta que efectivamente al final de la marcha aparecieron los conflictos por la presencia del ESMAD en el remate de la marcha cerca de la Universidad de Antioquia, etc. Y más o menos ese fue el modelo nacional. Aquí el tema del ESMAD aparece justamente también como otro elemento simbólico. Todo Estado moderno tiene un aparato de ese tipo, pero cuando ese aparato lo que construye con la ciudadanía es una idea de que se ha montado para reprimirla, ese aparato está muerto simbólicamente. Ya lo único que falta es de que muera desde el punto de vista de una decisión presidencial. Entonces son muchas cosas. Ahora, este tipo de análisis conduce a otro problema. Cuando ya hay un ambiente de protesta,
aparece todo el país que no había podido expresarse, todo el país. Me refiero a un país de una ciudadanía a la que se le conculcó su voz por los violentos de la insurgencia, los violentos del narcotráfico y las propias transgresiones del Estado cuando cometió crímenes de Estado. De tal manera que la ciudadanía lo que ha estado esperando espacios. Y este fue un espacio. Es como cuando tú liberas una olla a presión, pero sale todo lo que tenemos. Sale todo lo que tenemos, es todo lo bueno y problemas acumulados. El que no ha tenido voz, soy de Cali, conozco Cali. En directo mi familia me estaba enviando información de lo que estaba pasando. Cali es una ciudad terriblemente racista y discriminatoria. Prácticamente hay 2 ciudades. De hecho, hay un debate y es que... No es casual de que ahí empezara el primer toque de queda. Que las comunidades afro dicen que incluso el último censo los desapareció. Claro, y están hablando de un genocidio estadístico. Es muy creativa la categoría. Habrá que pensarlo si además es un problema de enfoque o de tecnologías utilizadas en el censo. Pero en Cali eso fue dramático porque se produce un desborde que iba desde manifestaciones muy claras en qué eran lo que tenía, hasta saqueos o intentos de tomas de edificios que no era de la gente rica, era simplemente de aquellos que para los que están en la extrema pobreza tienen algo más y que deben ser de alguna manera golpeados. También hay la hipótesis de hasta dónde hubo manos criminales del Estado o de agencias o estatales o paraestatales, que es más difícil de determinar, pero que si hay la duda debería haber investigaciones al respecto. Pero no creo que masivamente se pueda coordinar tal cosa. Habría que tener entonces la teoría de que aquí hay un paraestado y que tiene esa capacidad logística de producir ese tipo de cosas. Lo que sí ha habido es, y con esto termino, que creo que me estoy alargando ya, es que hubo una manipulación del miedo también en ese momento. Es decir, el miedo que se planteó desde la propia presidencia de la República se reconecta después con esos momentos de violencia, cuando el presidente debió concentrarse en lo fundamental, que era una nueva ciudadanía expresándose pacíficamente, que es con la que hay que dialogar, que es con la que hay que conectarse. Pero el presidente le dio más importancia a los llamados actos vandálicos, nombre que además es impreciso sociológica, políticamente. El concepto de vándalo no esclarece absolutamente nada. Profesor Juan Gabriel Gómez Alvarelo, después de esta eufórica intervención del profesor Almario, que me parece muy bien, se lo quiero poner en este contexto. Hay unos actos de violencia el 21 por la noche, hay un pánico, una ola de pánico el 22, hay un toque de queda en la ciudad de Cali el 21, hay una expansión de este asunto que es complejo. El presidente hace una intervención, a mi manera de ver, desafortunada el 21 en la noche. A su vez se produce un fenómeno que no es claro cómo calificar, que es el cacerolazo. Hay interpretaciones que van desde que los que dicen que el cacerolazo era contra los violentos, otros dicen que era contra los violentos y contra el gobierno, que era otra manera de manifestar. Es un fenómeno, como algunos han dicho, policlasista, es decir, no era solamente unos sectores, sino que abarca toda la sociedad, como ha dicho el profesor Almario, era una especie de posibilidad de manifestar abiertamente este asunto. Y algunos medios titularon el viernes 22 e incluso el sábado 23 que la violencia y el miedo hacían perder la reivindicación del 21. Y luego ha habido una fuerte expresión de los manifestantes y los marchantes contra los violentos. ¿Cómo encajamos todo esto? Como parte de varias transformaciones que se están operando en la sociedad colombiana. Una de ellas tiene que ver con la deslegitimación de la violencia y que hace parte de un proceso muy largo que yo diría que comenzó en el año 1989 con el proceso de paz con el M-19. Y entonces iniciamos un largo camino que todavía tenemos que concluir en la medida en que hay todavía grupos alzados en armas luchando contra el gobierno, desafortunadamente grupos que han rechazado con sus actos la apertura de espacios de negociación, como es el caso del ELN. Pero si nos concentramos justamente en lo que la sociedad colombiana ha ganado en términos de cultura política,
Eso está claramente plasmado en el proceso de movilización que hemos visto durante todos estos días. Y eso incluso lo podemos ver con algunas mediciones comparativas, como por ejemplo la encuesta mundial de valores, que nos da la posibilidad de contrastar las actitudes de los ciudadanos hacia las instituciones, hacia la violencia en distintos lugares del mundo. En muchos lugares del mundo hay un rechazo a la guerra como un instrumento para resolver conflictos. En Colombia ese rechazo es superior al promedio. En muchos lugares hay un rechazo hacia la violencia como un instrumento de resolución de los conflictos interpersonales. En Colombia ese rechazo está por encima del promedio. Entonces, todas esas son cosas que de verdad esta sociedad colombiana ha ganado con mucho dolor, con mucho sufrimiento a lo largo de todos estos años. Todavía hay remanentes, porque es un proceso de inercia histórica también, en el cual, digamos, yo que está también como el profesor Almario acompañando la marcha, estando presente en la marcha y escuchando consignas que a mí me indignan mucho, como por ejemplo, qué feo debe ser reprimir al pueblo para poder comer, que es una consigna absolutamente provocadora y es una consigna, en mi opinión, de un contenido profundamente clasista, estratificador, y es el estudiante, sea de universidad privada o de universidad pública, que es el que más enuncia la consigna, que le está diciendo al miembro de la policía, ¿sabe qué? Yo tengo una condición especial, diferente a la suya. Yo estoy por encima de usted porque yo estudio. En cambio, usted es un miserable que se gana la vida repartiendo bolillo o tirando lacrimógenos, etc. Y la otra, que es una consigna muchísimo peor, que es cerdos, que es una consigna lanzada contra los miembros de la policía, que ha estado en boga desde los años 1960, tanto en las movilizaciones de los estudiantes en los Estados Unidos como en las movilizaciones en Francia. Es una caracterización con la cual uno le quita la humanidad al otro. Y entonces eso todavía prevalece. Y prevalece, por ejemplo, las reivindicaciones sesgadas. Ocurre la muerte del joven Dylan Cruz. Yo no diría que esa muerte, yo no diría que es un asesinato. Un asesinato es el acto premeditado de matar a alguien. Indudablemente este policía, miembro del SMAT, que dispara su arma de lacrimógenos contra una persona, indudablemente quería hacer daño, indudablemente estaba lleno de rabia, indudablemente estaba intentando, tenía como propósito infligir daño. Yo no creo, pero pues sí, incluso si esa persona tuviera como motivación matar a Dylan en medio de la multitud y decir, mire, aquí nosotros podemos matar con impunidad a los ciudadanos, si comparamos el número de heridos y de muertos que ha habido en la movilización en Colombia con Chile, por ejemplo, el SMAT ha sido de una actitud ejemplar comparada con la de los carabineros en Chile. Eso que usted está diciendo es incomparable. Es incomparable porque el número de muertos en Colombia y en Chile a una semana de movilización en los dos casos es completamente dispar. No, yo creo que es comparable en esta dimensión, en la dimensión de cuando hay movilizaciones, ¿cuántas víctimas letales han ocurrido? Claro. Y el número de víctimas letales en Chile ha sido muy disparado, lo que me refiero es muy disparado en Chile, mientras que aquí es muy exiguo. Exactamente. Y entonces tenemos desafortunadamente una consigna que es la de disolver el SMAT, con la cual yo no estoy de acuerdo porque ahí no tenemos muchas alternativas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar las tanquetas del SMAT con las tanquetas del ejército, vamos a reemplazar un cuerpo que está formado para contener los disturbios, porque eso es lo que significa escuadrón antidisturbios. Lo vamos a reemplazar con soldados que no tienen el entrenamiento para eso. Entonces vamos a reemplazar los gases lacrimógenos con fusiles de balas. No, eso no tiene mucho sentido. Lo que tiene sentido es que consolidemos el proceso que se está dando. Y es como el titular del día de hoy, 28 de noviembre, y es: sin el SMAT no hubo violencia. Porque hace parte de una dinámica en la cual, que comenzó con las movilizaciones en Tunja. El gobernador de Boyacá inicia un proceso
de reconocimiento con todas las partes, con los marchantes y con la policía, de decir, lleguemos a un acuerdo. Y el acuerdo es, si no hay desmanes, si no hay alteraciones al orden público, no hay presencia del ESMAD. Y ese acuerdo se mantiene y se respeta y no hay violencia. Y por eso hoy hay un titular, hoy 28 de noviembre, hay un titular que dice, Bogotá marchó sin violencia. Se puede lograr, se puede conseguir. Pero entonces, es muy importante que en este proceso no abandonemos la mentalidad amigo-enemigo, que es la herencia del conflicto armado, no convirtamos al ESMAD en un punto central de disputa. Nuestro punto central de disputa, lo sustancial a mi juicio, es exenciones tributarias, que son los beneficios que obtienen los grandes grupos económicos y que les permiten extraer una cantidad de riqueza que explica que en Colombia, como en otros países latinoamericanos, la proporción del PIB en impuestos es infinitamente inferior a la a la proporción en Europa, por ejemplo, en Dinamarca, en los Países Bajos, etcétera. Esa proporción está alrededor del 40-50%, mientras que en Colombia, en el resto de los países latinoamericanos, esa proporción es del 15%. ¿Por qué? Porque tenemos una legislación tributaria hecha por un Congreso que opera a espaldas del país, que opera con la financiación de las campañas, con el cabildeo de los grupos económicos, operando a favor de esos grupos económicos. Concentrémonos en eso, consolidemos este proceso de cambio cultural, de rechazo a la violencia y concentrémonos en una solución colectiva al problema de inequidad, de corrupción, de disfunción de las instituciones políticas. Profesor Almario, esto se pone cada vez más interesante, el tiempo corre en contra nuestra en esta conversación y tengo que plantearle esta pregunta. El presidente luego hace una segunda intervención un poco más atinada que la del 21 de noviembre, que la del 22 de noviembre, propone unos diálogos nacionales, se inventa una metodología, el mismo gobierno dice estos son los temas y esta es la forma en que lo vamos a hacer y busca una especie de moderadores y relatores en cada diálogo nacional. A algunas personas su invitación es acertada, en otras es realmente desacertado. El gobierno termina invitando además a personas que pueden ser calificadas de corruptas, cosas de ese estilo, etcétera. Pero más allá hace su intervención y hace su propuesta. El sábado 23 de noviembre se reúne con los gremios, el 24 se reúne en una reunión que algunos han dicho ya estaba prevista con alcaldes y gobernadores electos. Ahí incluso hay una propuesta de un alcalde electo que dice hagamos una nueva asamblea nacional constituyente y todo el mundo le cae encima y dice estamos perdidos de esta propuesta y luego las marchas se mantienen y volvemos a la convocatoria de un nuevo paro nacional del 27 de noviembre que todavía están por consolidarse las cifras de qué tanto impacto tuvo, qué tanto logró movilizar, pero lo que es cierto es que se mantiene una protesta y una demanda de soluciones políticas al gobierno y en esa medida yo preguntaba al principio por una contienda política, es decir, una reivindicación de derechos que está en ese contexto. ¿En qué estamos hoy? Bueno, quiero tomarlo el eje de la intervención última del profesor Juan Gabriel. ¿Por qué? Porque en efecto el asunto de empujar hacia la transformación de la cultura política nacional y de consolidar lo que podemos llamar una ética de la no violencia, no solamente para esta protesta, sino para cualquier tipo de actuación ciudadana e institucional, es fundamental. ¿Y por qué ese tema es clave? Dejaré de lado el tema del ESMAD, no soy experto en esos temas. Lo que indiqué en relación con el ESMAD, y eso sí lo ratifico, es que simbólicamente es un cuerpo ya herido de muerte en este país. Eso hay que admitirlo. ¿En qué se pueda transformar o qué otro tipo de diseño pueda surgir? Seguramente los expertos en estos asuntos podrán iluminar tanto a los que protestan, al gobierno, etcétera. Pero hay que inventar otra cosa. Pero prefiero tener más la conexión con lo que sí estoy de acuerdo con el profesor Juan Gabriel, que es cómo empujar la transformación política del país, que eso sí es lo importante. Y aquí el modelo, y tanto el profesor Patiño como el profesor Juan Gabriel son
mejores conocedores que yo de ese referente, que sería el de Charles Tilly. Justamente el modelo teórico de este pensador, enorme pensador contemporáneo, desaparecido en 2008, norteamericano, planteaba un asunto que en Colombia creo que es importante. No es un modelo para usarlo totalmente, pero en el caso nuestro es muy importante porque hemos tenido una narrativa y una épica de todo o nada. El modelo de Tilly precisamente nos lleva en estos casos a pensar que lo que llamamos el cambio social no es esa épica revolucionaria tipo Revolución Francesa, Revolución Bolchevique, Revolución China y las otras revoluciones del mundo contemporáneo del siglo XX, sino que las grandes transformaciones son pequeñas transformaciones que terminan haciendo parte de un gran cambio social. Es decir, el cambio social, y esto es muy importante decirlo porque en su entusiasmo hay jóvenes, hay personas en el movimiento que creen que, como decíamos, en mi generación estamos a punto de tomar el cielo por asalto. Y las cosas no son así, no estamos en ese tipo de épica. Y a veces la búsqueda de una épica, llamémoslo así, dramática, justamente puede conducir a las sin salidas, a la oportunidad de las ultraderechas o de las ultraizquierdas precisamente para frustrar los procesos de transformación que son más duros, pero a largo plazo mucho más eficaces, que es una transformación cultural, un acuerdo sobre mínimos ético-políticos fundamentales. Y ahí es donde justamente creo que todavía el gobierno patina y el gobierno tiene que dar ya señales fundamentales. Y digo que el gobierno patina por lo siguiente, porque la convocatoria al diálogo en medio del paro está bien, pero lo voy a decir con el mayor respeto por la institución y por la persona del presidente. Yo sé que le falta mundo, le falta calle. Mundo no es su mundo, me refiero al mundo real, porque el mundo real es el mundo también de los otros, no el mundo que uno tiene en su cabeza. Hay que salir a encontrarse con ese mundo, con el mundo de los sindicatos, el mundo de los trabajadores, el mundo de los indígenas, el mundo de los afrocolombianos, negros, raizales, el mundo de la gente que está en el campo, el mundo de los territorios que necesitan, que están pidiendo una paz territorial pactada sobre todo con ellos. No es solamente lo que está en el famoso acuerdo, es los territorios vivos que están esperando presencia institucional, pero dialogada con ellos. Hay varios lugares del Pacífico y en particular en Buenaventura, un lugar de mis entrañas, donde lo que pase con una nueva administración puede ser fundamental para consolidar una cultura política. He hablado con colegas politólogos que me dicen si en Colombia le va bien a Claudia López, le va bien a Quintero en Medellín, le va bien a una serie de alcaldes, casi que estaríamos acercándonos a ese cambio de cultura política justamente por una vía democrática, pero se piensa poco en Buenaventura y es el eje de todo el Pacífico y es un eje central donde hubo un paro cívico que explica el triunfo del alcalde actual. Pero ¿cómo vamos a rodear ese tipo de procesos que van más allá de la autonomía de los municipios o de los que ganaron? Es un problema de transformación cultural. Eso requiere una capacidad de diálogo que ojalá el presidente se asesore bien y obvio, no se va a transformar, no va a poder mutar él en lo personal, uno es lo que es, pero sí puede hacer un esfuerzo de señales mucho más precisas. Hay que dialogar claramente con los que están detrás del paro y con sus voceros. Y hay que decir de ese pliego que se llama de exigencias, qué es posible para el gobierno en este momento y qué cosas pueden formar parte de una mesa. Creo que si eso se aclara, incluso el camino de las mesas o de una especie de hoja de ruta para conversar hasta marzo se aclararía más, pero en este momento la protesta necesita, llamémoslo así, algunas conquistas. De ese tamaño es, el movimiento necesita saber que ha ganado, porque ya hay cosas que ganó en la calle. Yo creo que en la conciencia de cada colombiano promedio hay una agenda pública. Cualquier colombiano hoy es capaz de hablar de paquetazo, es capaz de hablar de si a la policía
se excede o no en el uso de la fuerza, es capaz de hablar de si el presidente está actuando bien o mal, y eso significa que hay una agenda pública posicionada, y eso es un logro del paro, más allá incluso de los que lo convocaron. Y con eso hay que salir a dialogar y con eso hay que salir a entenderse y decir qué es posible y qué no es posible. Y hay señales clarísimas, termino con eso. El tema de la pobreza, de sectores sociales desesperados por los niveles de pobreza, necesitan mucho más que ideas improvisadas acerca de cómo aliviar en 3 días la canasta familiar de los colombianos. Hay que lanzar señales mucho más definidas. Profesor Gómez Alvarelo, en este contexto al que ya hemos llegado con el profesor Almario, de un diálogo, de una conversación, etcétera, de hecho muchos comentaristas en los medios de comunicación decían que el 21 de noviembre no había empezado el paro y ya habían ganado, que se habían puesto en crisis a la idea de la reforma pensional y copiar este modelo que en Chile fracasó, que es el del modelo de ahorro individual, se había puesto en cuestionamiento el tema de la reforma tributaria y cómo afecta sobre todo a la clase media, que es la que aporta una gran cantidad de impuestos comparado con los sectores más pudientes, etcétera. Y hay una serie de condiciones claras, pero usted lo ha visto y es que algunos sectores persisten en una especie de confrontación dura entre los diversos sectores políticos y en radicalizar la sociedad y evitar un entendimiento cordial. Incluso algunos dirigentes sindicales desde el mismo viernes 22 empezaron a tomar distancia y decir, no, queremos tener acuerdos pero no confrontaciones. Y empieza, digamos, a darse una condición en esta perspectiva. ¿Por qué persiste una radicalización y evitar un entendimiento cordial? Porque indudablemente hay una dinámica inercial de la mentalidad amigo-enemigo. Perdón que lo interrumpa, además hay un efecto, me parece perverso, de reivindicar a pensadores nazis como Carl Schmitt en la idea de entender la política como una especie de condición amigo-enemigo. Pero de todas maneras creo que Carl Schmitt, a pesar de su afiliación política, logró captar un elemento fundamental de la dinámica política, que es ese, que muchas veces la gente se define en términos de el nosotros y ellos. Lo desafortunado es que esa sea la única visión de la política, porque tenemos otra visión de la política que principalmente por asociarla con una pensadora que es Hannah Arendt, la idea de la política es el espacio público, el lugar en el cual nos reconocemos simultáneamente como iguales y como diferentes, como plurales. Es el espacio también en el cual yo tengo la posibilidad de ver las cosas desde diferentes perspectivas. ¿Por qué? Porque he escuchado a los otros. Entonces, lo más grave que está ocurriendo con la dinámica actual tiene que ver justamente con la pérdida de la cordialidad. Y es que venimos en una dinámica desde hace mucho tiempo. Esto no es solamente ahora, viene desde toda la polarización que ha sufrido la sociedad colombiana y que se agudizó después del plebiscito acerca de los acuerdos de paz. Entonces llega un momento en el cual en las redes sociales en las cuales uno participa con su familia, con sus compañeros de colegio, en el cual ya no se puede hablar porque viene el insulto, viene el ataque personal, viene la expresión de formas disociativas no cordiales, por eso el término es tan importante, no civiles, en términos de que son inciviles, son destructoras de la civilidad, del civismo con el cual nos podemos relacionar en el espacio público. Entonces, tenemos por una parte una dinámica desde la derecha de deslegitimar continuamente el paro. Yo estaba respondiendo hace unos minutos a un compañero de colegio que reenvía, porque eso es como lo más común, reenvía un mensaje diciendo los que están parando son los que quieren todo regalado. Le dije, no queremos aquí nada regalado, queremos una cosa distinta, igualdad de oportunidades. No queremos igualitarismo, no queremos que a todo el mundo le den todo lo mismo, queremos es un mismo punto de partida para que el azar de donde yo nací no determine el lugar que yo voy a ocupar en la sociedad, que lo determine mi propio esfuerzo.
Pero ¿cómo lo va a determinar mi propio esfuerzo si hay unos que arrancan con cucharita de plata y otros con cucharita de lata? Hay unos que arrancan con papá con palanca y otros con papá sin palanca. Hay unos que arrancan con gran acceso a la educación y otros teniéndose que endeudar para educarse. Entonces, viene por un lado esa narrativa de esto es ilegítimo, esto es gente que quiere ganársela toda sin esfuerzo. Y desde otro, la otra narrativa es, aquí tenemos un Estado represor, tenemos un Estado asesino, tenemos un Estado que deliberadamente está sacando la policía a la calle para asesinar a los ciudadanos. Y entonces los que estamos aquí en Bogotá recibimos un montón de mensajes con ocasión del toque de queda diciendo es que la policía está recogiendo un montón de gente en camiones y la está descargando en los conjuntos para sembrar el terror. Y resultó que era que había camiones que había dispuesto la policía para recoger a un montón de gente que estaba caminando hasta su casa y que tenía muchos kilómetros por delante y que nunca iba a llegar porque el servicio de Transmilenio había sido cerrado. Entonces, tenemos indudablemente al expresidente Uribe que dice, en Duitama hay disturbios. Y el gobernador de Boyacá le responde, oiga, señor expresidente, no meta miedo, por favor. Eso es en una controversia pública que le dice, oiga, ¿qué le pasa a usted? Que aquí en Duitama no ha pasado nada, deje de estar metiendo zozobra. Y tenemos a Lirio Uribe y a Gustavo Petro que hacen un montón de denuncias acerca de la forma en la cual la policía está cometiendo un montón de desmanes y abusos que no fueron tales. Y entonces sale el ex candidato a presidencial Gustavo Petro a decir tenemos que rodear a Gustavo Duque porque es que la extrema derecha va a dar un golpe de Estado. Por favor, o sea, realmente sí hay dos fuerzas que están medrando, dos fuerzas que ganarían mucho de la zozobra, del caos, fuerzas que están ancladas en la mentalidad amigo-enemigo. La pensadora de cabecera del señor Gustavo Petro es Chantal Mouffe, que lo que ha hecho es traducir para la izquierda el pensamiento de Carl Schmitt, de estos somos nosotros y allá está ellos, que es la retórica que él utiliza, la oligarquía, el pueblo, los ricos, los pobres. No, salgamos de esas dicotomías. Concentrémonos en un punto que ha planteado el profesor Óscar Almario. Aquí no hay soluciones fáciles. Aquí vamos a tener que trabajar muy duro todos los colombianos para hacer ese proceso de diálogo, para reconocernos recíprocamente y para echarle cabeza a un montón de soluciones que no son fáciles. El dólar está disparado porque hay un ambiente de incertidumbre con respecto a la economía colombiana. Eso va a tener consecuencias, la inflación va a subir, vamos a tener un alza en los precios, vamos a tener una situación económica más ardua, más difícil. En este contexto yo creo que tenemos que tener muchísima madurez, muchísima responsabilidad, una gran cabeza fría y una gran disposición a escuchar y a comprender que así como estamos buscando una solución, también somos parte del problema y que muchos tenemos actitudes que no contribuyen a resolver la solución. Por lo tanto, que el problema no es solamente afuera, el problema también está dentro. Está dentro, por ejemplo, yo lo decía hace poco, en la arrogancia que tenemos los académicos, en la convicción que tenemos de que como hemos estudiado más, sabemos más. Hemos estudiado más, sí, pero hay mucha gente que sabe mucho, a pesar de que no haya estudiado tanto como nosotros. Entonces necesitamos hacer ese proceso de revisión interna, colocarnos en el plano de la cordialidad, de la civilidad, del civismo, para que esta configuración camine hacia la democracia en vez de caminar hacia la incivilidad y hacia las rupturas autoritarias, ya sea de izquierda o derecha. Profesor Almario, quedan 30 segundos y tengo que preguntarle en esos 30 segundos, ¿usted es optimista o pesimista para lo que sigue en la vida política del país? Tremendo. Finalmente soy optimista porque, por fortuna, las cosas no dependerán de mi visión pesimista, sino de los que son optimistas. Y aquí reivindico el núcleo de todo esto. Cuando los jóvenes están en la calle, y no hago con esto populismo juvenil, es decir, no es que los jóvenes por los jóvenes y ellos nos salvarán, no,
estoy hablando de los jóvenes como actor político, los jóvenes como sujeto de creación de nueva cultura, como anticipadores de un futuro que ellos en este momento sienten que se les escapa. Y entonces si me apego a los jóvenes, mucho más incluso que el movimiento estudiantil, los jóvenes, ahí se compensa mi pesimismo con mi optimismo. Bueno, muy bien, hemos llegado al final de este especial de Punto Crítico, un especial que lo amerita el país, que lo demandaba y que necesitábamos tener un análisis como el que hemos tenido hoy. Quiero agradecer al profesor Oscar Almario por haber venido a Punto Crítico. Muchas gracias, profesor Almario, por haber estado con nosotros. A usted, profesor. Al profesor Juan Gabriel Gómez por haber venido a Punto Crítico y habernos dado sus puntos de vista. Profe Patiño. Muchas gracias, profe Patiño. Los esperamos a ustedes en una próxima emisión. Muy amables.